Espero que esto nunca te haya sucedido, pero quizás sea algo lo cual en algún momento has llegado a pensar. El que tu mejor amigo en algún momento te deje solo. Algo que lamentablemente se puede tomar como motivo de burla, que incluso para el varón puede ser algo de demasiada vergüenza. Y sí, es algo que le deseas a tu peor enemigo. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Qué situaciones pueden llevar a eso? ¿Es normal que pueda llegar a ocurrir? Noviembre es el mes de la conciencia sobre la salud del hombre. Y este es un tema que, créeme, estoy muy seguro que te va a interesar. Y aquí la intención de este video va a ser explicarte por qué si es suficiente motivo para que vayas con tu médico. Y cuándo es que tienes que ir con tu médico. Pero antes de continuar, hola, soy el Dr. Polo Guerrero. Y el día de hoy, todo lo que debes conocer sobre disfunción eréctil. Nada más antes de iniciar, como en cualquiera de mis videos, en recordarte que acá abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También, si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, como el podcast, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y también, si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si consideras que eso es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Lo primero que debes entender es que es completamente normal que esto pueda llegar a ocurrir 1, 2, quizá 3 veces. Y en estas situaciones el factor más importante va a ser el factor psicológico. Pero sí existe una definición de cuándo es que ya se considera una disfunción. La disfunción eréctil, según el manual DSM-5, se refiere a la presencia persistente mayor o igual a 6 meses y que esto puede llegar a ocurrir en más del 75% de los intentos, o algunas de las siguientes, como sería una marcada dificultad para conseguir la erección durante la actividad, una marcada dificultad para mantener la erección hasta completar la relación, o incluso una marcada disfunción de la rigidez eréctil. Y a todo esto que realmente marque un malestar hacia la persona y que no se puede explicar por cualquier otra situación. ¿Eso quiere decir que el estar nervioso puede afectar? Claro, y es el motivo más común. Pero sí hay cositas que tenemos que checar. Existen ciertas poblaciones con comorbilidades como diabetes, antecedente de accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, que muestran prevalencia mucho mayores. Y yo sé que para muchos esto puede ser el verdadero significado de ser varón. El que puedas mantener las relaciones, que el flujo de sangre funcione, el no estar nervioso, cuando, oye, hay que ser realistas. Puede llegar a ocurrir. Pero para poder explicarte entonces por qué la cosa puede llegar a fallar, lo primero es entender por qué es que puede resultar esto. Porque esto no es como que prendieras un botón y todo está listo, sino que sí es una cadena de eventos que tienen que estar bien regulados y sobre todo bien ejecutados para que al final puedas tener lo que se le conoce como erección. La erección es un fenómeno neurovascular altamente regulado, dependiente del equilibrio entre la relajación del músculo cavernoso y la restricción del drenaje venoso. Para que suceda de forma normal, deben alinearse 5 bloques fisiológicos. Ahora, estos 5 bloques fisiológicos van a tener diferentes etapas. Cuando tratemos a algún paciente que tiene disfunción, estos 5 bloques son los que nos van a decir hacia qué parte tenemos que dirigirnos para intentar corregir el problema. El primero es el estímulo inicial, o sea, un efecto psicológico, sensorial o mixto. Una erección se puede activar a través de 2 vías. La vía psicogénica, que sería el deseo, la anticipación, las fantasías, el estímulo visual, auditivo, cognitivo. O la vía refleja, que sería la estimulación táctil. Esto sería como la patada de inicio. Tenemos un estímulo. De aquí sigue el segundo bloque, que es la activación parasimpática. Este se va a dar a través de los núcleos parasimpáticos que se encuentran en el sacro. Envían señales a través de los nervios cavernosos y el nervio pélvico. Cuando se activan, van a liberar óxido nítrico desde las terminales nerviosas y se inhibe la actividad simpática, que normalmente mantiene la flacidez en el área. De aquí sigue la liberación del óxido nítrico y la cascada de guanosin monofosfato cíclico, también conocido como GMPC. Esta es la segunda fase crítica. El óxido nítrico se difunde hacia el músculo liso cavernoso, activa el guanilato ciclasa, se produce el GMP y el GMPC causa la relajación del músculo liso y la vasodilatación. Esto permite el llenado de los sinusoides cavernosos. Y aquí el bloque número 4, la entrada masiva de sangre y el mecanismo veno-oclusivo. Las arterias cavernosas se dilatan, la sangre entra con alta presión, los sinusoides cavernosos se expanden y eso comprime las venas emisarias contra la túnica. Esto provoca que el drenaje venoso disminuya drásticamente y la sangre entra más de lo que sale, permitiendo la rigidez. Y finalmente, el mantenimiento y la regulación, donde se mantienen los niveles adecuados de óxido nítrico y de GMP
también con los reflejos espinales que sostienen la sensibilidad, y los niveles de testosterona modulan el líbido y la integridad de los tejidos cavernosos, hasta que finalmente llegamos a la finalización. Si te das cuenta, esto no es como un botón y ya se libera toda la cadena, sino que tenemos que ver con el sistema cardiovascular, tenemos que ver con la salud de tus vasos sanguíneos, tenemos que ver incluso las cuestiones psicológicas y también la sensibilidad que puede tener el cuerpo al recibir el estímulo. Hay demasiadas cosas que convergen para que al final puedas mantener una relación. Esto es el motivo por el cual sí podemos decir que es un marcador íntegro de qué tan buena es tu salud. Como pequeño dato histórico, antes, para poder decir que una persona tenía buena salud, tenía que poder mantener una relación. Eso es de antes. Ahora, con todo esto podemos decir que sí es un buen marcador de salud. No quiero decir que por el hecho de que puedas mantener una erección tengas una salud increíble, pero es una buena señal. Y con todo esto podemos hablar de cuestiones mentales, vasculares, de lípidos, triglicéridos, control nervioso. Hay muchas cosas que tenemos que revisar en estos pacientes porque son muchos los pasos de las cadenas para poder llegar a completar esta acción. Y ahora que ya sabes más o menos todo lo que tiene que ocurrir, ¿por qué esto puede llegar a fallar? Porque sí, la erección es el resultado de la interacción vascular, neurológica, endocrina y psicológica. Algo de lo que pueda estar involucrado en esa cadena puede llegar a fallar. A nivel vascular podemos revisar la disfunción endotelial. Esto sería la calidad de tus vasos sanguíneos, al igual de la disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico. También aquí puede estar involucrada el tema de la aterosclerosis, lo que puede reducir el flujo. E incluso la disfunción eréctil se considera un marcador precoz de enfermedad cardiovascular. A nivel neurológico, las lesiones de las vías somáticas o autonómicas alteran la señalización eferente y aferente necesaria para la iniciación y el mantenimiento de la erección. A nivel endocrino, o sea, hormonas, el hipogonadismo, conocido también como testosterona baja, reduce el deseo y contribuye a la disfunción eréctil, esto provocando menor sensibilidad a los estímulos, además de afectar la arquitectura de los cuerpos cavernosos. Y en cuestión psicológica o psiquiátrica, condiciones como la depresión, ansiedad, estrés, los problemas de pareja y los trastornos psicógenos pueden ser causa primaria o perpetuadora, o sea, del inicio o el mantenimiento de un ciclo de rendimiento. Además de otros medicamentos como los antidepresivos que también pueden llegar a agravar la disfunción. Y finalmente, la interacción y el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, la inflamación y la disfunción mitocondrial contribuyen a la pérdida del óxido nítrico y el daño endotelial. Y esto explica la asociación de la disfunción eréctil con la hipertensión arterial, la diabetes o las dislipidemias. Por eso va a ser muy importante el revisar correctamente estos pacientes y el motivo por el cual tú, varón, que me estás viendo, si crees que tienes algo de este estilo, acudas a consulta. Porque podemos estar bien físicamente hablando, la presión arterial normal, la glucosa bien, dislipidemia no tenemos, podemos hablar de que tampoco tienes enfermedad renal, pero quizá cuando hablamos ya de cuestiones psicológicas o psiquiátricas, podemos llegar a encontrar algo y al revés. Hay pacientes los cuales su mente está clara, no hay ningún problema, pero tiene una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada o incluso los niveles de colesterol y triglicéridos. Eso es el motivo por el cual una disfunción es suficiente motivo para decir, tengo que ir al médico. Algo que me gustaría dejar en claro de una vez es que la erección es algo que debes de cuidar, porque no es lo mismo tener 15 años a tener 20 años a tener 70 años. Sí está descrito que entre más envejecemos, pues la erección va a llegar a perder la calidad, pero eso no quiere decir que no deba seguir ocurriendo. Y en todo caso, estas son las cositas que nos van a ayudar a poder cuidarla para que más adelante en nuestra vida podamos tener o disfrutar de un correcto desempeño. Sí hay cositas que tenemos que poner muy en cuenta y sobre todo los hábitos. Los factores de riesgo que son clínicamente relevantes es la edad. El riesgo de la disfunción aumenta con la edad, pero lo que sí podemos revisar desde el día de hoy son los factores de riesgo modificables, como la diabetes mellitus, ya que esto causa un riesgo mayor y más severo de la neuropatía y de la micro-macroangiopatía, o sea, daño en nervios y daño en vasos sanguíneos. Las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, dislipidemia y por favor, deja de fumar o de vapear. La obesidad y el síndrome metabólico también van a causar daños al momento de querer buscar una erección. Y en todo caso, los medicamentos, claro que tienen que ser controlados por doctores, pero lo que sí debemos disminuir es el abuso del alcohol y algunas otras sustancias de carácter ilícito. Y sobre todo, los trastornos psiquiátricos como puede ser la depresión. ¿Esto quiere decir que entonces pacientes que fuman demasiado y toman mucho van a llegar a tener disfunción?
Sí. Pero si pusiste atención durante la explicación, una cosa es que puedas iniciar, pero no mantenerla, y otra cosa es que no puedas iniciar en lo absoluto. Eso, claro que es un punto muy importante para investigar. Y otra cosa puede ser que aparezca de la noche a la mañana, como por ejemplo tener una mala experiencia. Y otra cosa es que a partir de los meses podamos darnos cuenta de que cada vez se vuelve un poco más complicado. Esos son puntos claves que debemos considerar para saber cómo vamos a tratar a este paciente. La diferenciación depende de lo siguiente. Lo primero es el inicio. ¿Cuándo fue que nos dimos cuenta que se estaba volviendo más complicado? De manera psicológica, es un inicio súbito, relacionado con pareja o situaciones, pero también es algo que puede ser episódico. A nivel vascular, con los vasos sanguíneos, hablamos de un inicio gradual y progresivo. Neurológico, podemos hablar que esto ocurre posterior a alguna lesión medular, alguna neuropatía o alguna cirugía. Y en cuestiones endócrinas, hablamos de un inicio lento, acompañado de baja libido. Algo que va a ser muy importante y que es completamente normal es que el varón amanezca con una erección. El que el varón pueda amanecer con la erección o no lo haga, sí hace una gran diferencia. Si se presentan erecciones nocturnas o matutinas, podemos pensar que el origen es más psicológico. Pero si no se presentan esas erecciones, podemos hablar de un origen orgánico, como puede ser vascular, neurogénico o endocrino. Aquí también hay otros síntomas asociados, y algo que también tenemos que revisar es la respuesta al tacto o la estimulación. Si el autoplacer genera buena erección, podemos pensar que es un fuerte componente psicológico, un problema situacional. Pero si la respuesta al tacto y el estímulo es deficiente en todas las situaciones, incluyendo el autoplacer, podemos hablar de un origen vascular o neurológico. Pero si con todo esto la erección está presente, pero no llega a una completa rigidez, podemos hablar de un problema veno-oclusivo. Si te diste cuenta, con todo esto podemos investigar la salud psicológica de nuestro paciente, a nivel vascular, a nivel endocrino, y todo esto podemos analizarlo para dar un buen diagnóstico y sobre todo un buen resultado para que el paciente pueda intentar volver a la normalidad. Todo esto va a depender muchas veces de las situaciones, ya que hay casos más graves que otros, pero algo que es bastante popular es el uso de una pastillita azul, conocida como el sildenafil. En esta ocasión no voy a hablar tanto de los suplementos, porque aunque existen una gran infinidad de suplementos para este tema, más que todos relacionados unos con la intensidad, otros buscando la iniciación, hay demasiadas cosas, incluso como calentadores, que la intención sería iniciar el acto. Pero recordemos que lo más importante con todo esto es primero tratar todas las causas que vienen detrás, porque de otra manera nunca se va a resolver el problema. En resumen, sí hay algunos suplementos con evidencias preliminares de beneficio para la disfunción eréctil, por ejemplo la L-arginina, el ginseng o algunos antioxidantes, pero la evidencia no es robusta. Los efectos son muy modestos y no reemplazan el abordaje médico completo. También con todo esto, hay muchas formulaciones de suplementos que mezclan varios ingredientes, herbales, aminoácidos, etc., sin dosis estandarizadas, ni múltiples ensayos clínicos de alta calidad. Aún los suplementos con mejor evidencia presentan efectos muy modestos y no deben reemplazar tratamientos aprobados, como los inhibidores de la PDE5. Los suplementos pueden tener interacciones con otros medicamentos, por ejemplo, medicamentos para la presión arterial, nitratos, antiglucémicos y efectos adversos, y en algunos casos los productos adulterados o con ingredientes no declarados. Recuerda, la causa de la disfunción eréctil muchas veces es multifactorial. Tomar solo un suplemento milagro sin abordar dieta, ejercicio, control de las enfermedades y eliminar el tabaquismo y el alcoholismo rara vez va a ser suficiente. Así que no hay un suplemento o una combinación de suplementos que realmente muestre una mejoría. Y sí, existen videos de personas que dicen que combines bicarbonato con limón y miel para que seas un tigre durante la noche con tu pareja. Mejor ve al doctor. Las estrategias terapéuticas van de un principio general, que es abordar las causas reversibles y factores de riesgo cardiovascular, un tratamiento combinado médico, conductual y rehabilitador según las etiologías. Con todo esto, hay guías que recomiendan el examen cardiovascular cuando se detecta la disfunción eréctil, porque recalco, por ser un marcador de riesgo. Y es aquí donde caemos en el tratamiento de primera línea. Lo primero, como en cualquier otra patología que te puedas llegar a imaginar, cambios en el estilo de vida. Las intervenciones sobre el estilo de vida y los factores cardiometabólicos como dejar el tabaquismo, la pérdida de peso, el mantener un correcto ejercicio y un control glucémico y de lípidos pueden mejorar la función eréctil y disminuir la progresión, al igual de los famosos inhibidores de la PDE5, o sea, sildenafil, tadalafil, vardenafil, ya que estos tienen una alta eficacia en la disfunción eréctil de origen vascular neurológico, catalogado como leve o moderado.
también con esto hay que considerar las contraindicaciones, como puede ser el uso de nitratos o las interacciones con los alfa bloqueadores con precaución. Lo que tienes que entender sobre esta situación es que la pastillita azul puede ser de utilidad como una herramienta, pero si no corregimos todo lo que está detrás, como el tema de la glucosa, el tema de la hipertensión, el tema de la obesidad y la falta de ejercicio, por más que nosotros sigamos tomando el tema del sildenafil, no va a mejorar la condición. E incluso es posible que necesitemos hasta subir la dosis del medicamento. Por eso la importancia de sí hacer un correcto diagnóstico y sobre eso hacer los cambios necesarios en el estilo de vida. Porque te lo repito, mantener la salud de tu erección depende exclusivamente de ti. Y tú me dirás, oye, pero entonces la testosterona, si yo tomo testosterona, ¿no va a mejorar? Depende. La testosterona o el tratamiento hormonal está indicado solo en pacientes con hipogonadismo confirmado, que serían los valores de testosterona bajos clínicamente correlacionados con los síntomas. Puede mejorar el líbido y la respuesta a los PDE5 en algunos casos, pero no se recomienda en ausencia de déficit documentado. Esa es la razón por la cual no a todos los pacientes les van a decir inicia la terapia de reemplazo hormonal, porque primero tenemos que documentar si en efecto tienes una deficiencia. Si no hay deficiencia, no tendrías por qué utilizarlo, porque bueno, ya nos dimos cuenta que no va a ser la gran diferencia, y con todo esto poder ahora sí abordar la causa como debe ser. Pero en el caso de que, ok, ya corregiste lo que puede ser físico, como la resistencia a la insulina, entre demás cuestiones, ya vimos que no es una falta de testosterona. Es aquí en donde lamentablemente muchos varones fallan, porque es la cuestión mental. El abordaje psicológico o psiquiátrico, también conocido como la terapia cognitivo-conductual, ayuda muchísimo para las causas psicógenas. Todo esto también a los componentes ansiosos o depresivos. Y todo esto también para coordinar con psiquiatras si es que es necesario el ajuste de los antidepresivos o la terapia. Con todo lo que te acabo de decir, nos podemos dar cuenta de que la erección es algo importante de la salud masculina, porque es un marcador de riesgo, porque tiene diferentes causas las cuales pueden llevarnos hacia un correcto tratamiento de la diabetes, de la enfermedad renal o incluso de la enfermedad del hígado graso. Todo lo que rodea a la salud del varón puede estar relacionado con el tema de las erecciones, y el no tenerlas es suficiente motivo para preocuparnos un poco más por nuestra salud, no al punto de querer cambiar todo de la noche a la mañana o de sentirnos menos varones por el hecho de que no podemos, sino todo lo contrario, tomar responsabilidad, acudir a las consultas y revisar qué es lo que podemos mejorar. Y hay una pregunta la cual es muy frecuente en pacientes que tienen disfunción. ¿Esto tiene cura? Porque de una vez te digo, la pastillita azul no es cura. El pronóstico depende de la etiología. Si es psicológico, si es vascular, si se debe a falta de testosterona, si se debe a factores endocrinos. Todo lo relacionado va a depender, pero en muchas ocasiones se puede llegar a tratar. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y que yo sé que muchas veces la salud del hombre muchas veces pasa a segundo plano porque, bueno, es algo que quizá nos enseñaron desde pequeños, es algo que quizá tengamos que resolver nosotros solos o tenemos la idea de que necesitamos resolverlo nosotros solos. Cuando algo tan natural y tan sencillo como puede ser una erección es un correcto marcador de que algo quizá no está bien con nosotros y es suficiente motivo para acudir a consulta. Y bueno, con todo esto, buscar una solución. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, por favor, acércate con tu médico. Y ya, era lo que te quería decir el día de hoy.